Estamos hablando de Daniel Balmaceda, que escribió El crimen de Año Nuevo. Se basa en un caso policial real, ocurrido el 1 de enero de 1881 en un conventillo de Barrio Norte en Buenos Aires. Esa es la intro para darle la bienvenida a él y charlar un poquito más de esta obra. ¿Cómo te va, Daniel? Daniel Balmaceda con nosotros. Darío, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por el llamado. Un abrazo grande. Bueno, qué bueno cómo ya esta intro te mete en tema y quiero saber todo sobre este caso real, este caso policial real que te inspiró para escribir esta novela, El crimen de Año Nuevo. Bueno, una gran historia de la época de los inmigrantes, porque esta es una muerte en un conventillo. Se trata, o los protagonistas de esta historia son todos italianos, la mayoría de Sicilia, y gente de trabajo, gente que vino a laburar, es decir, que no eran delincuentes, Claro. criminales para nada, pero en algún momento algunas cuestiones de la vida lo llevaron por un camino y bueno, y esto terminó convirtiéndose en un crimen que se llevó a cabo el 1 de enero de 1881, como bien dijiste, que la fecha no es una fecha aleatoria, o sea, decidieron que ese sería el momento de llevar adelante el crimen y casi pasa totalmente inadvertido porque como un par de semanas después, la jefatura de policía recibieron un mensaje, ahí la policía estaba enfrente, al lado del Cabildo, digamos, donde hoy está la Avenida de Mayo, ahí estaba la jefatura de policía. Bueno, el jefe de policía, Marcos Paz, recibió un anónimo en su escritorio y ahí al leerlo empezó a hacerse la investigación. Si no hubieran mandado ese anónimo, jamás se hubiera descubierto el crimen y bueno, no tendríamos libro tampoco, por supuesto. Y recién decías muy bien que eran inmigrantes italianos, que tampoco sabemos muy bien, ¿no?, qué eran o cómo llegaban de allá. Lo que sí sabemos es que no eran parte de ninguna mafia, pero por algo se ha No, generado o se fue generando ese caldo como para que haya un asesinato. bueno, vos lo que marcás de que eran inmigrantes es muy importante porque el libro justamente lo que, al leerlo, más allá de la trama policial y judicial, lo que entendés era cómo le pasaba a nuestros abuelos de aquel tiempo, cuáles eran las vivencias al llegar a Buenos Aires. Claro, Pensá que era gente que llegaba con una valija cargada de esperanza, no tenían nada, ¿entendés? desesperados. Había que ir de ahí al hotel de inmigrantes, donde tenías 2 o 3 días, como mucho 5 días de comida gratis y cama, y después empezar a forjarte tu destino, ¿no? Entonces, llegar, y sobre todo en el caso de los italianos, a una ciudad donde no se hablaba exactamente su idioma, Claro, eh, donde todo era desconocido. Pensá que cuando nosotros nos mudamos, nos genera un estrés. sí. Y por ahí nos mudamos de barrio. Bueno, en estos casos realmente eran cambios tan grandes que vos le preguntás a cualquier argentino la historia de sus abuelos inmigrantes y todos tienen algún relato porque es algo que quedó muy marcado a fuego, ¿no? En todas las familias. Sí, pero así, claro, igualmente, más allá de que seguramente haya casos que no, pero la gran mayoría, los cuentos son buenos cuentos, ¿viste? Como que se terminan Claro. desarrollando, consiguen hacer de su profesión, bueno, ni hablar de todos estos españoles que tienen todos los bares de Cava, ¿entendés? Ponele, por decir algo, ¿entendés? Pero, claro, no, Pero, como que fueron forjando todo, se fueron haciendo sus casas, sus bares, lo que sea, pero fueron como tuvo un final feliz esa llegada Formadores del con un tango, brazo atrás y otro adelante, claro. como es esto, que es lo que vos bien decís. Llegaban con nada, con una valijita. ¿Qué mudanza? ¿De qué mudanza hablamos? Estaban exiliándose, estaban yendo de su tierra a buscar un sí. horizonte que no sabían si estaba acá el horizonte, qué sé yo. Decían, venite porque por ahí acá hacemos algo. Pero era todo tan incierto. No, por hoy estamos pensando, nos conviene ir a Europa a vivir, no sé. Estos se fueron porque no les quedaba otra, estaban desesperados. Entonces realmente el final del cuento, más allá de todo, de lo que pueda haber gestado ese caldo, porque me parece que en ese momento sí era un caldo raro, donde pasa también esto que tiene el crimen de Año Nuevo, me parece que después tiene un final feliz dentro de todo.
Bueno, pero que justamente para mí la palabra que utilizaste es muy precisa. Era todo incierto, era todo muy incierto. Y ahí, ten en cuenta que muchos finales no los conocemos solo porque se volvieron. Vos calculá que alrededor de un, no sé, un 30% sentía que no lograba adaptarse y se volvía. Ah, mirá, A Italia, a a lo que España, a sea, sí, Francia, a claro. donde sea. Entonces, había un gran mundo que se volvía. Y el otro tema era, cuando vos decís, bueno, las cosas que lograron, ellos tenían un perfil muy laburante. Vos sabés que para la época del libro, repito, 1880, 1881, para esa época, vos laburabas de lunes a domingo al mediodía. Y todos, digamos, no conocían otro sistema que laburar y laburar, porque tenían que juntar plata por dos motivos. Primero, porque algunos tenían todavía que traer a la familia, o a los hermanos, o a quien sea. Y el otro tema era porque ellos querían que sus hijos tuvieran una mejor vida, que progresaran, y de ahí viene el concepto de mi hijo el doctor, que es Claro. tratar de que el hijo de uno lo supere, ¿no? Y eso es muy curioso porque antes, digamos, ya en el mundo de los criollos, si yo era recero, mi hijo iba a ser recero. Si yo, a lo que yo me dedicaba, se iban a dedicar mis hijos. Yo les enseñaba el oficio y ellos seguían. El inmigrante vino con esa impronta de me voy a romper, porque está bien, no es que tal vez lo pueda disfrutar, pero mis hijos y mis nietos sí. Así que por eso también hay que, al éxito que vos mencionás, en este caso había que acompañarlo con un poco de laburo, Sí, un poco claro, bastante de Mm. sin laburo. duda que Bueno, será. y eso que decís del conventillo que mencionamos de estos lugares a donde ellos terminaban viviendo, el domingo era el momento de la reunión. Si todo el otro tiempo estaban trabajando. Por eso nosotros los argentinos tenemos tan metida la reunión dominical, la reunión de todos alrededor de una mesa, que era lo que pasaba en los conventillos en el único momento posible, que eran los domingos al mediodía, cuando todos tenían posibilidades. Claro, de ahí un poco esta cosa familiar que tenemos, donde el italiano o el ítalo-argentino forjó prácticamente la arquitectura, forjó edificios como la Unión de Benevolencia, que todavía están los libros gigantes donde se anotaban las familias, a veces como se pronunciaba, ¿no? Cuando bajaban de los barcos, por ejemplo. Quedan ahí los lugares donde se atendían, esos sindicatos donde iban forjando ellos con trabajo, ¿no? Toda una construcción que hasta, bueno, en el lunfardo también tuvieron mucho que ver, hasta en el tango, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurrió con Filomena, Giovanni, Rossi, Sassano y un par más, que Mm. son los protagonistas de la historia, de esta historia real, que lo primero que hacían después del Hotel de Inmigrantes era buscar las famosas asociaciones de socorros mutuos. Claro. Y en el caso que vos mencionaste, Unión de Benevolencia era una, en esa época ya había tres italianas, divididas por cuestiones políticas, había un par de españolas, y entonces vos caías ahí y ya por lo menos estabas como más contenido por gente que te iba a entender no solo en el lenguaje, sino en tu La idiosincrasia, costumbre. y bolsas de trabajo, digamos que era también una gran contención estas asociaciones de socorros mutuos en toda la Argentina para bancar a los que llegaban con muy poco entendimiento de dónde estaban, ¿no? Vuelvo a la novela, ¿no? Porque me atrapan los casos policiales y quiero saber qué te atrajo a Ujú. vos para convertirlo en novela este caso policial. Lo primero fue justamente ver que en el expediente, que lo encontré en el Archivo General de la Nación, ¿Pero qué? ¿Lo fuiste a el buscar o te expediente cae? comenzaba. Pero espera, ¿te cae o vos ya tenías idea de este caso era algo que te estaba subyugando hace rato? Es un caso que nunca, te digo, ese expediente, por experiencia en expedientes te diría que nunca se abrió desde que lo tuvo la justicia, y no es un caso conocido porque nunca se escribió un libro sobre esta historia. Así que sí, a mí me cayó
pero siempre buscando, porque yo estaba trabajando en esa época para el libro de Los Caballeros de la Noche, que fue aquella novela del año pasado, Ujú. y que también es una historia policial, y estaba trabajando en ella y me encontré con esta expediente porque justamente en la prisión, en un momento conviven uno de los integrantes de la banda de los Caballeros de la Noche con uno de los implicados en este asunto. Así que Ah, a partir así es que me apareció. ok, Y ok. lo que me llamó, digamos que hubo 3 puntos que me llamaron la atención. Los expedientes siempre empiezan con un sumario policial. Y empezaba el jefe el jefe de policía, Marcos Paz, diciendo que recibió un anónimo. Eso ya era distinto. Y el hecho de que se cometiera un crimen el 1 de enero, también dije, pero ¿por qué? Claro. Y a medida que iba leyendo, bueno, en realidad te diría que es un caso policial, pero la parte judicial, cuando llegás a la parte judicial de este caso, es una montaña rusa de situaciones que no se pueden creer. Es decir, te doy un ejemplo. En un momento, el abogado defensor, contesta un escrito del fiscal diciendo que el fiscal tiene razón en la condena que está planteando. Es decir, ¿a quién defendés? Bueno, pasan cosas rarísimas en todo el expediente, así que bueno, ver esos detalles rápidamente con la cabeza te va llevando a cómo sería construirlo en un formato de novela o de narrativa para que toda la historia se dé a conocer de una manera de lectura amena y atrapante. Porque, bueno, esto tiene que ver también con cuántos casos están enterrados, y voy a jugar con esta palabra, Sí, enterrados claro. en la historia, y que Uf, realmente vos estás como así, medio como los buscadores de oro que andan con con la maquinita esa que les suena, porque realmente ya estuviste y ya encontraste en Los Caballeros de la Noche esta banda delictiva que es la primera en secuestrar cadáveres en la Argentina. claro, robaron un cadáver del cementerio de la Por eso, Recoleta para pedir rescate vos que, mirá qué a loco, unos personajes. esa mente. Claro, bueno, así como decís, digamos, la lectura de los expedientes, que está claro que no son expedientes escritos a máquina ni con buena Qué letra, difícil será son también bastante eso, te iba a complejos. decir, ¿no? Qué difícil será interpretar eso, porque aparte la manera de escribir no es la misma que ahora. No solo no es la misma, sino que las palabras cambian, Claro. pero eso también es muy atractivo porque te das cuenta rápidamente de qué es lo que quisieron decir y vas entendiendo por qué hoy decimos una palabra de tal manera, porque en aquel tiempo se utilizaba de tal otra manera, etcétera. Pero digamos que una vez que le tomás el ejercicio, lo que sí te pasa en los expedientes, que en general son de muchas hojas, es que una parte la escribe tal escribiente, después la toma otro, después el secretario del juzgado, y entonces en el momento que te encontrás con uno con un poco de buena letra, respirás aliviado, pero si no, parecen médicos apurados los que Qué escriben estos difícil, sí, expedientes. claro. Sí, pero bueno, cuando empezás a encontrarle la vuelta y descubrís el contenido puro, es donde te empezás a entusiasmar, ¿no? Bueno, primero fue Los Caballeros de la Noche, ahora es El Crimen de Año Nuevo, las dos novelas de Daniel Ujú. Balmaceda, esta que se presenta, que ya está, ¿no? La del Crimen de Año Nuevo, ya Sí, la sí, gente la puede conseguir. sí, ya tiene 2 meses de vida y bueno, y estaba muy fortalecida Bueno. su difusión, así que estamos muy contentos con los resultados. Y está buenísimo también meter historia con ficción, está buenísimo, la verdad que a mí es un género que me divierte mucho. Te quería preguntar, aprovechar, Daniel, tus conocimientos históricos, porque hoy 17 de agosto no lo podemos así soslayar ligeramente, ¿no? Pero hay una carta que escribió San No, por Martín supuesto. hace 200 años atrás y se encontró en Escocia. ¿Qué sabes de eso? Sí. Mira, el escocés que recibió la carta mantenía mucha correspondencia con San Martín, mucha. ¿Y por qué era? ¿Por qué? Porque ellos se habían conocido en Europa y tenían amigos en común. A través de amigos en común se conocían y bueno, pegaron buena onda y se escribían. Ujú. San Martín era muy de cartas y entonces por eso
debe haber más todavía cartas entre el conde de Duff y San Martín, pero aclaro que el contenido no, no es revelador, no es un contenido que decís, espera, ahora termino de entender. No, las cartas de San Martín hay, yo creo que hay, no quiero equivocarme, pero debe haber 30 y pico de volúmenes sobre la correspondencia de San Martín, de volúmenes gordos, bien gordos, sobre correspondencia, órdenes, digamos, todo el material escrito que pasó por la vida de San Martín está. Entonces, ahora aparecen cosas nuevas y siempre van a aparecer y es muy saludable. Pero aclaro eso, no hay en este nuevo hallazgo algo que haga cambiar la historia de San Martín. Su relación con ingleses siempre fue muy, muy clara. No, y en este caso nombra también a otras personas con las que tenía trato natural. Así que es como que se encontrase una carta de San Martín con O'Higgins, sino Claro. que es nombre a otra persona. Está buenísimo, porque en esas búsquedas podés ir mejorando un poco los perfiles y acomodando nuevas fichas al rompecabezas de la historia de San Martín. Totalmente. Pero solo Conocerlo un poco con más, esa aclaración, ¿no, ¿no? Daniel? Claro, conocerlo un Exacto, poquito Damiana, más. exacto, te ayuda a conocerlo un poco más. Lo único que quería aclarar es que, ojo, lo vamos a conocer mucho más, pero no va a cambiar. Estas cartas no estarían Su perfil, cambiando porque hay muchas claro. muy similares ya de ese estilo entre ellos dos, así que no sé por qué se le dio un tono así de revelación. Clarísimo, Daniel, clarísimo todo, como siempre. Bueno, te agradecemos mucho la charla, bueno, la verdad que ya enganchados. Hermoso hablar con Daniel siempre. Sí, como siempre. Enganchados para El crimen de Año Nuevo y también para los que no leímos, la verdad que también Los Caballeros de la Noche también es otro libro que la verdad que estoy como... Sí, Yo te vas a enganchar mucho. tengo la comida, tengo qué tenían puesto, tengo un montón de libros de Daniel. La moda. Sí, tengo todo, tengo todo, son cada tanto, o sea, los voy repitiendo de leer, ¿no? Porque hay cosas que por ahí digo, uy, mira, voy a rememorar. Así que son hablan de un gran costumbrismo y eso es lo que es interesante, lo que nos interesa, ¿viste? Y además, como vos decís, Damiana, porque vos esos los podés escribir, les podés leer, esos libros podés leer un capítulo, es decir, no necesitas, en estas novelas, ¿viste? El libro te pide seguir y seguir, pero en los dos libros que escribís sobre la comida, el de la moda, etcétera, te agarrás un capítulo y te entretenés un rato y después ya te puedes dormir tranquila. Sí, la trama de Los Caballeros de la Noche, te digo, la verdad que me encantó, y ahora con El crimen de Año Nuevo, te digo, son para hacer una ficción, te digo. Tienen ese sabor, tienen potencial, sí, tienen potencial. Ojalá que en algún momento la podamos ver. Ojalá. Bueno, te tiré la idea yo. Sí, muy bien. Ahí están los créditos. Hay que buscar un vestuarista. Hay que buscar un vestuarista de 1800 también. Porque eso es lo que encarece. Si necesitas un actor, voy. Claro. Así que ya estamos monetizando, muy bien. No, es verdad que la época recrear épocas tan lejanas tienen mayor costo. Pero qué lindo. ¿Sabes qué? Me estoy imaginando los colores, te digo la verdad. Claro. Aunque sea una historia, pero qué lindo sería que se invierta en esto, ¿no? Porque hay mucha gente que le apasiona la historia nuestra. Muchísima más de lo que vos crees, Daniel. Y seguramente también hay otros formatos justamente para llegar a la historia, que no tienen por qué ser libros, puede ser la televisión, puede ser la radio, puede ser justamente el cine. Todos los formatos son válidos y cada uno se acomoda al que prefiere o a los que prefiere desde ya. Sí, Daniel, un abrazo grande y gracias por la charla. Un abrazo, Darío, gracias, un abrazo, que pasen bien, adiós. Lo mismo para vos. Daniel Balmaceda, historiador, presentando su segunda novela, El crimen de Año Nuevo, basada en un caso policial real ocurrido el 1 de enero de 1881 en un conventillo del barrio norte en Buenos Aires.